Sí. ¿Cómo tener una voz bonita en 3 sencillos pasos? Para tener una voz bonita hay que hacer muchísimas cosas y durante mucho tiempo. Pero la gente es muy impaciente, es muy ansiosa y quiere que le digan 3 o 4 cositas que hacer para mejorar su voz y que suene mejor y más agradable. Y cuando digo voz bonita, no me refiero solamente a que la voz en sí sea agradable, sino que subjetivamente, de una manera más tirando hacia la psicología, se perciba nuestra voz como más bonita, más agradable. Y después de hacer técnica vocal durante muchos años y enseñar a la gente a cómo interpretar su voz o un texto, pues al final vas cogiendo una cosa y otra y ves que puedes simplificar hasta conseguir unos pequeños puntos, que son los que os voy a dar ahora, para conseguir esa voz bonita. Ya os avanzo que el tercer punto, el tercer paso, es la bomba, es el mejor. Pero vamos a empezar por los primeros. Primero de todo, no correr y no hablar demasiado lento. Hay que intentar encontrar un ritmo adecuado a lo que estamos diciendo. Si decimos las cosas a toda velocidad, muchas partes del mensaje se pueden perder y por lo tanto hacer que nuestro interlocutor pierda el interés en lo que estamos diciendo. Ten en cuenta que con la velocidad tienes que jugar siempre según el mensaje que des. Si vas a contar algo súper aburrido, intenta ir un poquitín más deprisa. No corras del todo, no vueles, pero tienes que coger un ritmo un poco más elevado. Por otro lado, si lo que tienes que contar es algo muy interesante y que requiere de mucha atención por parte del interlocutor, puedes pausar incluso un poquitín más tu ritmo de voz para que se entienda bien cada una de las partes que quieres explicar. Ojo, que encontrar el ritmo adecuado también depende de cómo vamos a usar las pausas que vamos a utilizar. No me hagáis como según qué periodista de televisión que a la hora de hablar va haciendo pausas donde no toca. Las pausas principalmente se tienen que hacer cuando hay un punto, o una coma, o un punto y coma. Pero es que en el periodismo actual nos encontramos a muchos profesionales que empiezan con una frase, paran en medio de la frase simplemente porque tienen que pensar qué es lo que viene después o porque tienen que coger aire, lo cual ya implica que están respirando mal, y después continúan sin ton ni son, pasándose por alto los puntos y las comas, siguiendo con la siguiente frase. Los puntos y las comas están ahí por algo, están para darle un significado a esa frase. Si tú en televisión hablas de esa manera y lo haces mal, los niños que vean la televisión van a copiarte, van a seguir ese modelo y lo van a replicar mal. Por otro lado, podemos hacer pausas muy interesantes en medio de una frase con frases como el otro día vi una cosa que me dejó helado, pasmado, petrificado, de piedra, absorto, cautivado, maravillado, patidifuso, boquiabierto, meditabundo. Lo que viene siendo una pausa dramática. Empiezas una frase y cuando va a alcanzar el punto máximo de interés, metes una pausa y luego continúas. Es lo que se llama romper el patrón para llamar la atención. Romper el patrón. Si oyes un ruido de fondo constante y de repente cambia ese ruido de fondo, nos va a llamar la atención. Pues esto viene a ser lo mismo. Estamos oyendo a una persona hablar y de repente se calla. Eso nos va a llamar la atención. Segundo paso para tener la voz más bonita. Es contar las cosas en lugar de decirlas. Vuelvo a los periodistas. Si decís las cosas como una noticia, simplemente diciéndolas, exponiéndolas, ya tiene que ser muy interesante de lo que estamos hablando para que nos escuchen con atención. Lo que yo recomiendo siempre es aprender a contar las cosas como si fuera una historia, un cuento a un niño pequeño. Lo que se llama interpretar. El otro día vi una cosa que me dejó petrificado. El otro día vi una cosa que me dejó petrificado. Yo seré bueno o no seré bueno haciendo lo que hago, pero a mí me da que la segunda opción llama más la atención. Capta más la atención, que es otra cosa que yo siempre he criticado de la escuela a la que yo fui, en la que tú vas a clase durante 50-55 minutos o una hora y tienes a un profesor sin parar de hablar y tú tomando apuntes. Para eso la lección ya me la leo en casa y al ritmo que yo quiera y a la hora que yo quiera, no a esa hora en la que me has sacado de la merienda o me has sacado de la cama para meterme una chapa. Por lo tanto, profesores, no os limitéis a decir las cosas o a leerlas, contadlas.
Y si podéis hacer interactuar a los alumnos, mejor. Imaginad que estáis en una clase de historia y os comienzan a dar fechas, nombres de reyes, que si la revolución industrial, que si la reforma agraria. No me entero. Pero acordaros cuando nuestros padres o nuestros abuelos nos leían cuentos o simplemente nos los narraban porque no hacía falta que los leyeran, se los sabían. Nosotros nos los aprendíamos a la primera. Y estoy convencido de que si nos metían una fecha en ese cuento nos acordábamos de la fecha. Por lo tanto, buscad un ritmo adecuado. Contad las cosas, narradlas como si fuera una historia. Y al final, para el tercer punto, os dejo este vídeo de aquí, porque el tercer paso ya lo conté en un vídeo anterior, que es cómo tener una voz bonita en 10 segundos. Porque en este vídeo os dejo la técnica de cómo mejorar rapidísimamente, 10 segundos, cómo mejorar vuestra voz. Y si lo practicáis, os daréis cuenta que funciona. Ya está aquí mi vídeo de hoy para esta cuarentena tan maravillosa que tenemos encima. Espero que os haya gustado, que me dejéis un like, que os suscribáis y que me dejéis algún comentario y me contéis si lo habéis probado, si os gusta, si os ha funcionado. Y nos vemos en el próximo vídeo.